¿Por qué? Porque de alguna forma todas las personas nacimos por eso de la naturaleza adámica, con una inclinación más hacia la cosa mala. Pero de acuerdo a la escritura, dice que esa inclinación debe ser superada, debe ser vencida. ¿Por qué? Bueno, porque el bien debe prevalecer sobre el mal. Pero debido a la naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando, nos cuesta ser leales. Por ende, necesitamos aprender una serie de principios básicos con respecto a la lealtad y la fidelidad. Esto sí tenemos que aprenderlo. Si no conocemos cuáles son los principios básicos de la lealtad, de la fidelidad, entonces vamos a sucumbir ante la inclinación a hacer lo malo, bajo la excusa de que tenía necesidad, bajo la excusa de que no fue mi culpa, me obligaron a hacerlo. Entonces por eso es necesario tener principios básicos con relación a la lealtad, para no ser arrastrado por la deslealtad. ¿Y sabes por qué vamos a ser arrastrados? Porque esto es parte de una cultura. Porque aunque para nosotros sea normal, porque eso fue lo que aprendimos, eso fue en el entorno donde nos formaron, estamos haciendo daño. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar eso? Recibir la formación. Como toda la vida he actuado como una persona desleal, ¿cómo tengo que hacer para actuar de manera leal, honesta, sincera? Bueno, entonces hay principios que tenemos que ir viendo o que tenemos que ir aprendiendo para no seguir cometiendo los mismos errores. Por eso Romanos dice, no se amolden, no imiten las costumbres, las culturas que aprendimos en el mundo. No te sigas dejando llevar por ese tipo de cosas. Al contrario, renueven su manera de comportarse, renueven su manera de ser para comenzar a ser diferentes. Y de esa manera, dice el apóstol, conocerán la voluntad de Dios para ustedes. Porque si siguen agarrados de la estructura, de los patrones de conducta negativos, de las tradiciones que aprendimos en el entorno donde nos criamos, entonces lo bueno de Dios no puede manifestarse en nuestras vidas. Miren, yo le voy a decir algo tremendo. Escuchen esto. Una persona desleal se caracteriza por lo siguiente. Una persona desleal dice aquello que le conviene para estar siempre en la buena con los demás. Incluso si esto significa contradecirse a sí mismo. Una persona desleal actúa únicamente movida por sus propios intereses, sin preocuparse si esto hace daño a otro. Una persona desleal muestra siempre una cara agradable a los demás, pero a sus espaldas se burla o habla mal de ellos. Una persona desleal no respeta los vínculos ni las leyes del respeto o la gratitud. Una persona desleal no guarda secretos a nadie. Usan la información personal que alguien le confió para su beneficio, sin importar el daño que esto puede causar a la otra persona. Tener múltiples relaciones románticas a la vez, ocultándole a cada una la existencia de las demás. Estamos hablando de características de personas desleales y hay gente que hace esto, pero no le han dicho, bueno, hoy se están enterando. Atención aquí, porque aquí no vamos a comenzar a meter en cosas tremendas. Gracias por una vez más permitirnos llegar nuevamente hacia su hogar, a entrar allí, hacia la comodidad de su vivienda. Y hoy queremos que usted se sienta cómodo porque hoy traemos un tema maravilloso. Desde ya prepárese con su papel, su lápiz, en su sillón preferido, porque esta palabra creemos que va a caer en buena tierra y va a cumplir su asignación para la cual va a ser enviada. Así que muchas bendiciones. Amén, así es. Bueno, también nos puedes escuchar en vivo en señal abierta en Festival 102.1 y en la plataforma Seno Radio a través de internet. Si así lo deseas, te podemos hacer llegar el link si no lo tienes, para que nos puedas escuchar en vivo y directo todos los lunes a partir de las 7 de la noche. El peligro de la deslealtad. Y qué nombre, ¿no? Tan extraño. Un nombre, güey. El peligro de la deslealtad. Vamos a trabajar hoy con este maravilloso tema y queremos ver primero, para poder entender un poquito por qué la palabra deslealtad, tenemos que ir
para ver qué es la deslealtad. Vamos a ir a los diccionarios básicos para ir trabajando con la ayuda del Señor en esta noche de manera sencilla. Vamos a trabajar algo sencillo, pero claro, y vamos a tratar con la ayuda del Padre y el Espíritu Santo ser lo más preciso, y que todos los que van a tomar notas allí, que ya están preparados para tomar, sacar los versículos bíblicos o anotar algún concepto, bueno, no tengan tanto problema. Vamos a trabajar de manera clara, vamos a trabajar muy eficientemente esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es deslealtad? Bueno, la deslealtad es falta de lealtad, traición, infidelidad, ingratitud y falsedad. De planta queremos comenzar diciendo que la deslealtad tiene que ver con traición, y infidelidad, ingratitud y falsedad. Ahora, ¿qué se considera deslealtad? Bueno, ser desleal implica una falta de completa fidelidad a un amigo, una causa, una iglesia o organización. Repito esto porque considero que es muy importante. Ser desleal implica una falta de completa fidelidad a un amigo, una causa, una iglesia o organización. Implica una traición real o una traición grave a la confianza. Yo les pido en el nombre del Señor en esta noche que trates de prestar lo más que se pueda atención a este tema, para que no se vaya a dar ningún tipo de confusión o mala interpretación, porque fíjate, esto es un tema que de alguna forma tenemos que irlo trabajando de manera clara. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque esto es parte de una cultura, el tema de la traición, el tema de la infidelidad, el tema de la deslealtad. Y vamos a ir poco a poco trabajando con la ayuda del Espíritu Santo para ir poniendo un fundamento claro en este tema. Vamos a ver otra cosita por acá. Se considera desleal el aprovechamiento indebido. La amistad se forja a partir de dos personas, que dos personas son leales mutuamente. A partir de allí se forja la amistad. De esos lazos de respeto, de honra, de cariño, si pudiéramos llamarlo así. ¿Por qué? Porque la deslealtad es el aprovechamiento indebido. Es como cuando una persona se acerca a otro simplemente por interés. Eso le llamaríamos aprovechamiento indebido. Para entender un poquito mejor esto, vámonos a ver qué dice la Escritura. Ahí en el Salmo capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Salmo capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo dice. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Se halagan con lengua y se engañan con el corazón. Fíjate lo que está describiendo la Biblia acá. Dice, sálvanos, Señor. Sálvanos, ya que no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en el mundo. Bueno, imagínate tú, eso era en los tiempos de David. ¿Sí? Ahora, ¿qué quedará para hoy como van las cosas hoy en día? Y sigue diciendo, no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. ¿Sí? Se aprovechan. Por eso decíamos que es el forjamiento indebido o el aprovechamiento indebido de una amistad, de una relación. Es cuando me acerco a alguien porque estoy tratando de ver cómo le saco un beneficio. No quiero de alguna forma acercármele de manera sincera, honesta, sino que voy buscando sencillamente cómo me puedo aprovechar de esa persona. Entonces, había una preocupación sencillamente en el escritor o en el salmista, porque parecía que él se había dado cuenta que estaba rodeado de gente que solamente lo buscaba por interés, que sencillamente no había gente fiel, que no había gente sincera y que todos tenían una alta bajo la manga,
no eran frontales, no eran gente transparente, no era gente sincera. Y él en oración le dice al Señor, Señor, ¿qué pasó con la gente sincera? ¿Dónde están? ¿Dónde están que no lo veo? Y escucha, lo más grave de esto es que estamos rodeados de esa gran cantidad de personas. Eso no lo sabemos, por supuesto. Claro. Porque ninguna persona va a llegar y se le va a acercar y le va a decir a otra, mira, no confíes en mí. De ninguna manera. No confíes en mí porque yo soy traicionero, porque yo no soy sincero, porque yo soy desleal. Nadie va a decir eso. ¿Sí? Entonces, con el pasar del tiempo, de acuerdo a las acciones que las personas van manifestando en el desarrollo de la amistad, en el desarrollo de ese tema de que tenemos que estar juntos, bueno, ahí se van a ver si realmente son sinceros como ellos decían que eran. Ahora vamos a ver una característica de lealtad. Una característica de quien es leal es quien se puede confiar y creer. Alguien que se puede confiar y creer. Porque es honesto y respetable. Implica una conexión verdadera. El hombre es fiel porque vive de acuerdo a las estipulaciones del pacto. Significado básico: ser o estar firme. Se le traduce como verdad, veracidad, certeza, fidelidad, sinceridad, firmeza. Más o menos, esto es lo que tiene que ver con alguien que es leal. Y hay algo aquí que me sorprende porque dice: el hombre que es fiel vive de acuerdo a las estipulaciones de un pacto que se estableció en el matrimonio, en la amistad. Entonces, si es fiel a las estipulaciones, a las leyes, a las normativas, ¿sí?, entonces se puede decir que es leal. Vamos con otro texto bíblico para ir más o menos descubriendo qué es lo que la Biblia nos va enseñando con relación al tema de la fidelidad, el tema de la lealtad y el tema de la deslealtad. Para esta oportunidad vamos a leer 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. En esta dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Debe ser fiel. Esa es una característica que Pablo señalaba para quienes definitivamente iban a ocupar un cargo importante dentro de la congregación. Pero esto también aplica para los que van a estar en una organización. Por supuesto. En cualquier parte aplica que aquellos que pertenecen, son parte de una organización, son parte de una congregación, son parte de una institución. Dice la Biblia que a esas personas que son administradores, dice que es importante que cada uno sea hallado fiel, leal, sincero, honesto. Eso es un requisito fundamental que la Biblia lo enseña. Que se ha ido desvirtuando en la vida de muchas personas, esa es otra cosa. Pero en la Biblia está establecido que aquellos que vamos a estar o que somos parte de alguna organización o que somos administradores de algo, dice la Escritura que es importante que seamos fieles. En esta versión dice así: los que están a cargo de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Bueno, imagínate tú, ahí está más claro todavía, porque está diciendo que este grupo de personas tienen que demostrar en el desarrollo de su función de que realmente son dignos de confianza. Hay que demostrarlo. Y escuchen, esto pareciera que a todos nos van a probar para que quede demostrado si realmente somos dignos de confianza. Claro, y esto coincide con lo que usted leía hace un momento, porque decía que nadie se presenta diciendo: mira, yo soy infiel, yo soy desleal. No. Ok, tú demostraste que eras leal, tú demostraste que eras una persona seria, responsable, pero cuando se te delegue, allí en el andar, como lo dice usted, es donde se va a dar cuenta si realmente eres lo que presentaste. Sí, porque él tiene que pasar por el examen. Es un examen que él no se está dando cuenta que le están haciendo un examen, lo están probando para ver si realmente es fiel. Y ahí se va a demostrar si realmente lo es. Entonces, mira cómo esto suena tan maravilloso. La lealtad consiste en actuar con compromiso. Bueno, aquellos que dicen que son fieles, que son leales,
una de las características que debe mostrar es que debe ser comprometido con aquellas cosas que cree. ¿Qué más debe ser? Respetuoso, digno de confianza, sincero, cuidadoso y defensor de lo que cree. Esa es la característica que debe tener. Pero nota que a todos nos van a dar la oportunidad para que demostremos si somos lo que decimos que somos. Y se nos van a dar y nos van a poner allí las condiciones, se van a dar todas las condiciones para que demostremos que realmente somos personas íntegras. Nos van a poner un cheque ahí o nos van a poner un dinero allí y no nos van a decir, mira, ahí hay tanto. Eso es una prueba. Nos van a poner a administrar algo y ahí es que se va a demostrar si realmente tú eres honesto. La palabra leal en español tiene sus raíces en la palabra legal y atrae consigo la idea de guardar una cierta norma de conducta. La palabra lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. La Biblia dice que la tendencia a lo malo es una conducta que debe ser evitada y que el bien debe prevalecer sobre el mal. ¿Por qué? Porque de alguna forma todas las personas nacimos por eso de la naturaleza adámica, con una inclinación más hacia las cosas malas. Pero de acuerdo a la Escritura, dice que esa inclinación debe ser superada, debe ser vencida. ¿Por qué? Bueno, porque el bien debe prevalecer sobre el mal. Pero debido a la naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando, nos cuesta ser leales. Por ende, necesitamos aprender una serie de principios básicos con respecto a la lealtad y la fidelidad. Esto sí tenemos que aprenderlo. Eso sí es necesario. Porque no nacimos aprendidos con esos principios. Entonces, para no llegar a ese punto, debemos ser formados. Entonces, es muy importante enseñar estos principios, porque la lealtad no sucede, o sí, la lealtad o la lealtad no sucede de la noche a la mañana. Desarrollar la lealtad es un proceso que requiere mucha formación y disciplina. Eso es un proceso, eso no es así que ya yo sé, yo conozco, no. Si no conocemos qué es lo que es a profundidad para poder desarrollarla, cuáles son los principios básicos de la lealtad, de la fidelidad, entonces vamos a sucumbir ante la inclinación a hacer lo malo, bajo la excusa de que tenía necesidad, bajo la excusa de que no fue mi culpa, me obligaron a hacerlo. Entonces, por eso es necesario tener principios básicos con relación a la lealtad, para no ser arrastrado por la deslealtad. ¿Y sabes por qué vamos a ser arrastrados? Porque esto es parte de una cultura, de una tradición, de nuestro entorno donde crecimos. Y bueno, vamos a terminar sucumbiendo ante esa situación. Y es muy importante enseñar estos principios porque la lealtad no sucede de la noche a la mañana. Desarrollar la lealtad es un proceso que requiere mucha formación y disciplina. En la mayoría de los casos, las personas no están conscientes del hecho de que se han convertido en personas desleales. No lo notan. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, para ellos es una costumbre, ya que fueron formados en un entorno de traición y deslealtad. Y lo ven como algo normal. No les hace ningún tipo de ruido o no le trae eso ningún sentimiento de culpa, porque como fueron criados en un ambiente, fueron formados en un ambiente, en un entorno donde había traiciones, donde había deslealtad, que las personas traicionaban a otro por cualquier cosa. Entonces se hizo como en nuestra mente la idea de que está bien así, de que así se debe actuar en la vida. ¿Ven? Entonces, las personas con el pasar del tiempo van desarrollando esa situación de la deslealtad al máximo nivel. Lo desarrollan al máximo nivel. Entonces,
Vamos rapidito al capítulo 3 de Proverbio y el versículo 29 para que entendamos qué nos quiere enseñar la Biblia con relación a este tema de la lealtad, del respeto, de la confianza. La Biblia es clara cuando de alguna forma nos enseña este tipo de textos bíblicos que nos dan la idea de cómo deberíamos vivir. En esta versión lo dice de esta manera: no planees el mal contra tu amigo que vive junto a ti y ha confiado en ti. No planees el mal contra tu enemigo o contra tu amigo que vive junto a ti, confiando en ti. ¿Cómo lo dice en esa versión? Tengo dos por aquí. La primera dice, no trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Y la otra dice, nunca traiciones al amigo que confía en ti. Nunca traiciones. Ve lo que le enseña la Biblia con relación a este tema. Entonces, para nosotros poder actuar así con los amigos, con la pareja, con los vecinos, con la gente que nos rodea, tenemos que llenarnos de estos principios bíblicos que nos orientan y nos dicen cómo deberíamos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en todo ser humano se forma estructuras que determinan su forma de vida. Estas son mentales, pero determinan un comportamiento que se convierte en una forma de vivir. Es la estructura que se formó en nosotros y que terminó siendo una manera de vivir. Ahora bien, ¿qué es un patrón de vida? Esto lo estaba estudiando por allí y lo quise incluir aquí para de alguna forma tener la idea de lo que es un patrón de vida. Bueno, un patrón de conducta es la forma de actuar de una persona que obedece al modelo de otro. En gran parte, la manera de actuar de las personas es aprendida. La manera como actuamos de alguna forma la hemos aprendido, sin darnos cuenta. Eso es lo que hemos visto en el desarrollo de nuestra juventud, de nuestra adolescencia. Y fuimos aprendiendo cosas, viendo a otras personas cómo actuaban. Y si por casualidad nos tuvimos que criar o formar en un ambiente donde todo era traición, donde todo era infidelidad, entonces, ¿qué era lo que íbamos a aprender? ¿O qué fue lo que terminamos aprendiendo? Deslealtad, irrespeto, infidelidad, mentira, traición, deslealtad. Eso fue lo que aprendí. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño con ese tipo de cosas, porque para nosotros es una cultura, porque eso fue lo que aprendimos. Es una tradición, es parte del aprendizaje. ¿Ve? Entonces, ellos nos enseñaron eso sin darse cuenta que nos estaban formando así. Y eso se hizo en nosotros una estructura que determinó o que resultó ser un comportamiento de vida, una manera de vivir o de actuar en la vida. Entonces, para poder romper este modelo, estas estructuras en nuestra mente, tenemos que ir a la Biblia porque tenemos que ver cuál es el consejo apropiado que nos da la Biblia con relación a este tipo de cosas. Y vamos a leer el capítulo 12 de Romanos en su versículo 2. En esta versión lo diría así: no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. ¿Ve? Esa estructura eso tiene que ser renovado, quitado de ahí, cambiado de allí. Sigue diciendo, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo perfecto. ¿Cómo lo diría en esa versión? En esta dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, la Biblia tiene un consejo. Mire, y es que cuando leemos la Escritura, por eso es que es bueno leerla, porque ahí está todo, hasta eso. ¿Cómo sigue diciendo? Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, mira esto. Sabemos que un patrón de conducta es negativo para nosotros o para el entorno cuando produce algún tipo de daño. Ahí es donde nos damos cuenta, o ahí es donde deberíamos de darnos cuenta que un patrón de conducta es negativo. ¿Por qué? Porque hace daño y causa sufrimiento. Entonces, una persona que ande traicionando, que ande cometiendo infidelidades, que ande de alguna forma
incumpliendo las estipulaciones del acuerdo, de lo establecido, de la normativa, los códigos de la amistad, los códigos del matrimonio, que ande violando. ¿Qué va a traer? Daño. ¿Qué va a traer? El sufrimiento. Entonces nos damos cuenta que ese modelo de conducta es negativo por los daños que causa. Bueno, esto nos tiene que ayudar a darnos cuenta que es deslealtad. O sea, que estamos haciendo mal, que estamos traicionando, porque a medida que vamos avanzando, vamos trayendo sufrimiento, dolor, porque aunque para nosotros sea normal, porque eso fue lo que aprendimos, eso fue en el entorno donde nos formaron, estamos haciendo daño. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar eso? Recibir la formación. Bueno, como toda la vida he actuado como una persona desleal, ¿cómo tengo que hacer para actuar de manera leal, honesta, sincera? Bueno, entonces hay principios que tenemos que ir viendo o que tenemos que ir aprendiendo para no seguir cometiendo los mismos errores. Por eso Romanos dice, no se amolden, no imiten las costumbres, las culturas que aprendimos en el mundo. No te sigas dejando llevar por ese tipo de cosas. Al contrario, renueven su manera de comportarse, renueven su manera de ser para comenzar a ser diferente. Y de esa manera, dice el apóstol, conocerán la voluntad de Dios para ustedes. Porque si siguen agarrados de la estructura, de los patrones de conducta negativos, de las tradiciones que aprendimos en el entorno donde nos criamos, entonces lo bueno de Dios no puede manifestarse en nuestras vidas. Ahora queremos meternos en un texto bíblico, en una historia bíblica, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 2 en adelante. Vamos a ver qué sucedió en esa historia. Ahí habla de David el rey, un personaje bíblico prominente. Fue conocido por su traición a su fiel soldado Urías. Vamos a ver qué fue lo que realmente ocurrió ahí. La traición de David comenzó cuando, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose y se sintió atraído por ella. Ignorando las consecuencias, ordenó que la trajeran a su presencia. Como resultado de esta traición, Betsabé quedó embarazada, lo que llevó a David a idear un plan para encubrir su pecado. En su intento de ocultar la traición, David mandó a llamar a Urías, esposo de Betsabé, que estaba al frente de la batalla, para que pasara un tiempo con su esposa, así fingir que el bebé era suyo. Sin embargo, Urías, un soldado leal y honorable, se negó a disfrutar de los privilegios mientras sus compañeros estaban luchando en el campo de batalla. Viendo que su plan inicial había fallado, David tomó una decisión aún más malvada. Ordenó que fuera puesto en el lugar más peligroso, donde murió en combate. Con su muerte, David pudo tomar a Betsabé como su esposa legítima, pero su acto de lealtad no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Vamos a leer un poquito ahí, solamente algunos versículos bíblicos para darnos cuenta con precisión y que la audiencia entienda de que esto está en la Biblia, esto no lo estamos inventando nosotros. Vamos a leerlo desde el versículo 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David
envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no se fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados del enemigo salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en las murallas nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, le dijo Joab, que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Fíjate lo que está pasando en el desarrollo, en lo que va explicando el escritor de ese libro. Todo la forma como actuó David al ver que sus dos planes que trabajó al principio fracasaron. La historia cuenta que mandó a Joab a que pusiera directamente en el lugar más peligroso a este hombre fiel llamado Urías. Este hombre había demostrado con todo lo que hizo aquella noche que no se fue a dormir con su esposa. Cuando el rey le estaba dando la orden para que fuera a su casa, él no quiso ir. Entonces, de alguna forma, él estaba demostrando de que él era un hombre digno de confianza, que era un hombre respetuoso con el rey y con los soldados que habían quedado en el combate, que era un hombre leal, que era un hombre digno de confianza, que se podía confiar en él. Y era tanto el principio que lo tenía o estaba tan comprometido que ni siquiera ebrio rompía sus principios de lealtad. Rompía sus principios. Entonces, ahora, es posible que este hombre aprendió esos principios de lealtad con David. Y entonces ahora que el mismo rey le está diciendo algo que él consideraba indebido, porque era un tiempo de batalla, era un tiempo de guerra, era un tiempo donde todos los hombres leales tenían que estar al frente peleando la guerra por el rey. Y aunque el rey le está diciendo, anda, vete para tu casa, no puedo irme a la casa sencillamente a dormir, a acostarme allá con mi esposa, viendo y entonces él decidió quedarse en el patio con los demás soldados que estaban de guardia, porque él no consideraba. Entonces David, con todo lo que efectivamente quería ocultar, no se estaba dando cuenta el valor,
la honradez, la lealtad de este soldado, que hay algo que tenemos que resaltar de él, porque no era hebreo, era de los hititas. Y él estaba peleando a nombre del Dios de Israel, a nombre del rey de Israel. No era hitita, era de una nación extranjera, pero se había hecho ese pueblo, esa nación como parte de él, la cultura, el rey, el reino. ¿Sí? Entonces, él estaba preservando sus principios, él estaba muy bien plantado allí, y me llama la atención porque ¿quién le pudo haber enseñado esa forma de ser tan honrado o tan fiel o tan leal si no fue el mismo David? Recordemos que Urías viene con David desde que estaban en la cueva de Adulam, y él viene viendo cómo actuaba David. Yo me imagino que a Urías se le quedó aquel recuerdo de cómo en 2 oportunidades tenía la oportunidad de matar a su enemigo, a Saúl, pero Saúl era el rey. ¿Y qué pasa? Que él le enseñó a sus soldados que el ungido de Dios se respeta, que él no puede, con todo lo que el rey Saúl, con toda su caballería, era su enemigo y lo estaba buscando para matarlo. Y en 2 oportunidades tuvo la oportunidad de tenerlo cerca. Y te recuerdas que Abisaí le dijo, dame que yo le doy. Yo mismo soy. Y entonces le dijo a Abisaí, ni se te ocurra. Él le está enseñando a esos hombres que estaban ahí que un ungido de Dios no se toca. Y él había aprendido que un ungido, que al rey hay que obedecerle. Incluso cuando el rey le está pidiendo algo que no es conforme al principio que él mismo le enseñó, le dijo, no puedo. No puedo, David, porque el que me enseñaste a ser leal fuiste tú. De ti fue que aprendí. Entonces nunca se esperaba. Y escuchen, y era tan fiel a David que la carta que decía lo que iba a pasar con él para que muriera, o sea, la orden directa a Joab para que el hombre que llevaba la carta lo pusiera en el lugar más peligroso. Y tremendo, porque el hombre era tan leal que no se atrevió a abrir esa carta. Tal vez si él hubiese abierto esa carta, a lo mejor huye, no llega al sitio, se va a otro lugar, se desaparece de ahí y hubiese vivido. Pero era tan fiel. Bueno, él demostró que no iba a abrir esa carta porque en 2 oportunidades David le dijo, vete a acostar con tu mujer. Me dijo, no, yo no puedo. David no cuidó a este hombre, a este soldado valiente. Y me llama la atención porque en el capítulo 12 de ese mismo libro, más adelante, está la sentencia del profeta Natán, donde le dice, mira, hay un hombre por ahí que tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y entonces le llegó un visitante y no quiso agarrar una de sus ovejas, que tenía bastante. Un vecino tenía una allí, una que él mismo la compró, La única. y la criaba como una niña, era parte de su familia, comía con ellos del mismo plato. Entonces vino la visita, entonces él decidió matar esa. ¿Quién es ese? Vamos a buscarlo, ese hombre es digno de muerte, ese eres tú. Vamos a leer. Desde el 1 en adelante dice, por lo tanto, el Señor envió a Natán, el profeta, para que le contara a David la siguiente historia. Habían 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó un visitante a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías,
elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Mira la sentencia del profeta al cual el Señor le revela lo que David había hecho en secreto. Porque eso fue un secreto. Nadie sabía nada, solamente la mujer involucrada, Urías, ya había muerto, David. Entonces el Señor no podía quedar ese crimen impune, no podía tapar esa situación porque murió un hombre leal, murió un hombre que estaba peleando por el mismo rey, estaba peleando por ti, por el reino, y tú lo traicionaste, le quitaste a su esposa y no conforme con eso, lo mandaste a poner en el lugar más peligroso para que muriera en la guerra. Entonces vino la sentencia de parte de Dios, porque aunque David era el rey, conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios, el Señor no podía permitir que eso quedara así, porque murió un hombre inocente. Y el Señor le manda a decir, mira, yo te ungí y tú no tomaste en cuenta esto para cometer este homicidio, para mandar a matar a este hombre, para quitarle a su mujer, para tramar todo. ¿Qué pensaría David en ese momento? Que el Señor no estaba viendo lo que él estaba haciendo, que el Señor no iba a tomar en cuenta cómo muere Urías, un hombre fiel, un hombre que estaba haciendo, que murió cumpliendo órdenes. Así murió cumpliendo órdenes. Y me llama la atención porque cuando el Señor le habla a él, le dice, mira, murió Urías. Y yo me imagino como David, la sorpresa de David, ¿verdad? Cuando escuchó que el profeta le dijo, y murió Urías. Murió un hombre fiel y le quitaste a su mujer. Y la sentencia que viene a continuación me hace ruido bastante, porque el Señor le dice, mira, por esta causa el mal no se apartará de tu casa. Desde tu familia se va a levantar la espada, la guerra, ahí dentro de tu casa. Y eso que tú hiciste escondido, te lo van a hacer a ti en público. Y no se apartará la espada ni la violencia de tu casa por hacer esta situación. Mire, yo le voy a decir algo tremendo. Escuchen esto. Una persona desleal se caracteriza por lo siguiente. Una persona desleal dice aquello que le conviene para estar siempre en la buena con los demás. Es una característica de una persona desleal. Atención aquí, porque aquí no vamos a comenzar a meter en cosas tremendas. Una persona desleal, repito, dice aquello que le conviene para estar siempre en la buena con los demás. Incluso si esto significa contradecirse a sí mismo. David con lo que estaba haciendo para querer ocultar el tema de la traición que había hecho porque se iban a enterar que esa mujer estaba embarazada. ¿Y cómo? ¿Y quién? Y van a tener que, porque van a buscar, porque el hombre iba a preguntar, pero embarazada, ¿cómo? Si yo estaba en la guerra, mujer. ¿De dónde tú saliste? Y iban a buscar. Y ella iba a tener que hablar. Entonces, David estaba contradiciendo su propio principio de lealtad por tratar de tapar lo que había hecho. Vamos a ver otra característica de una persona desleal. Mira, una persona desleal actúa únicamente movida por sus propios intereses, sin preocuparse si esto hace daño a otros. Movido por sus propios intereses. No le estaba importando, porque David no midió la consecuencia, porque a él le dijeron, mira, ¿esa mujer quién es? Él preguntó, y alguien le dijo, mira, esa es la mujer de Urías. Y David sabe quién es Urías, claro. Lo conocía. Sabía que era un soldado leal al batallón, aunque no era hebreo, pero se hizo parte del pueblo hebreo y era fiel a la costumbre, a la tradición. Él dijo, yo no puedo, que el reino, el Dios de Israel, no, yo no puedo, o sea, yo tengo que ser leal a estos principios. Vamos a ver otra característica de una persona desleal. Una persona desleal muestra siempre una cara agradable a los demás, pero a sus espaldas se burla o habla mal de ellos. Otra característica. Vamos a ver otra. Una persona desleal no respeta los vínculos ni las leyes del respeto o la gratitud. Una persona desleal no guarda secretos a nadie, ni respeta aquello que le fue contado en confidencia. Divulga los secretos que alguien nos contó o le contó en un momento de intimidad. Y hay gente que hace esto.
pero no le han dicho. Bueno, hoy se están enterando. Hoy se está enterando mucha gente que, por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo de manera privada, tú no puedes salir corriendo a hablar o a contarle a cualquiera que consiga por ahí lo que te contaron de manera personal y privada. Usan la información personal que alguien le confió para su beneficio, sin importar el daño que esto puede causar a la otra persona. Tener múltiples relaciones románticas a la vez, ocultándole a cada una la existencia de las demás. Estamos hablando de características de personas desleales. ¿Te das cuenta que eso es una cultura hoy? Mira, otra característica de alguien desleal: abandonar a un amigo en un momento de crisis o necesidad y reaparecer solo cuando vuelven los buenos tiempos. Otra característica de una persona desleal. Vamos a ver otra. Criticar al otro. Una persona desleal critica a otro destacando los defectos de la otra persona. Una persona desleal no da su mejor esfuerzo. Esto creo que es la más común. No da su mejor esfuerzo en el trabajo, en la iglesia o en el hogar. Eso es deslealtad. Característica, ¿no? Claro. Pero vamos a leer un versículo bíblico. Isaías 33, versículo 1. Esto me impactó tanto que de alguna manera yo lo que hice fue que lo busqué en dos versiones aquí. Le puse, porque hay una versión aquí que como que está más clara que... En esta dice así: ¿qué aflicción les espera a ustedes, asirios, que han destruido a otros, pero nunca han sido destruidos? Traicionan a los demás, pero nunca han sido traicionados. Cuando termine de destruir, serán destruidos. Fíjate lo que dice. En esta versión lo diría así: ay de ti, destructor, que no has sido destruido. Ay de ti, traidor, que no has sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. Y aquí no se vale decir, no, mire, que yo no sabía que eso era deslealtad. Porque, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre siembra, Cosechará. lo va a cosechar. Ahí en otra versión diría: hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás saqueado. Y cuando acabes de hacer desleal, se hará deslealtad contra ti. Lo dice la Biblia. Entonces, para no caer en este tipo de cosas, nosotros tenemos que aprender principios. ¿Por qué? Porque la lealtad es un valor en todas las culturas y códigos morales, puesto que determina el grado de confianza que se le puede otorgar a una persona. La lealtad. Porque alguien, para que te pueda dar una confianza, tiene que por lo menos ver un grado de confianza, de lealtad en tu vida, de fidelidad, de respeto, de honra. La lealtad es un valor en todas las culturas, códigos y códigos morales, puesto que determina el grado de confianza que se le puede otorgar a una persona. Quiero entrar acá en una parte también importante. ¿Cómo escapar de la traición? ¿Cómo podemos escapar de los peligros de la traición? La forma más adecuada, tal vez esto no va a ser de agrado para muchas personas, pero vamos a meternos en algo aquí bastante complejo.